Buenas tardes, mi nombre es Sabrina Dentone, soy docente de la materia Principios del Derecho Constitucional y los Derechos Humanos en la cátedra de la doctora María José Lugartino. Vamos a abordar en este video el tema de la teoría de la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad. ¿Qué significa que la Constitución Nacional sea la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico? Esta afirmación tiene dos sentidos. Por un lado, la Constitución Nacional va a ser base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico, es decir, va a prevalecer por sobre todo el ordenamiento político-jurídico del Estado. Y por otro lado, todas las normas y los actos estatales tienen que ajustarse a la Constitución Nacional. Dentro del texto de la Constitución podemos encontrar plasmada esta idea en distintos artículos. Leo a modo de ejemplo el número 5, que dice: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia. Bueno, el artículo sigue, pero en lo que tiene que ver con la teoría de la supremacía constitucional, lo que dice el artículo es que precisamente por el sistema representativo republicano, las provincias tienen potestad para dictar sus propias constituciones, pero esas constituciones tienen que tener una relación de coherencia y de armonía con las prescripciones de la Constitución Nacional. Hay otros artículos en los que está implícita esta idea de la supremacía de la Constitución. Uno es el 27, otro es el 28, el 31 por supuesto, el 99 inciso 2, que es un artículo en el que se abordan las atribuciones y responsabilidades del Poder Ejecutivo. En fin, no voy a leer todos los artículos para no tornar excesivamente aburrido el video, pero la idea que quiero transmitir es que la idea de la teoría de la supremacía constitucional está implícita en el articulado de la Constitución. Entonces, ustedes saben que nuestro orden jurídico tiene una gradación jerárquica. ¿Qué significa esto? Si nosotros pudiéramos graficar con una pirámide la jerarquización establecida con relación a las normas, pondríamos en el vértice a la Constitución Nacional. ¿Sola la Constitución Nacional? No. A partir de 1994, que fue el año de la última reforma de nuestra Constitución, se incorporó con jerarquía constitucional un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos. Esos tratados internacionales de derechos humanos, que están, algunos de ellos están en el 75 inciso 22 y otros fueron incorporándose con posterioridad a la reforma. Esto se va a ver con muchísimo más detalle en la clase de jerarquía. Pero digo, esos instrumentos internacionales más el texto de la Constitución conforman lo que se llama el bloque de constitucionalidad federal. Aclaro que no forman parte del mismo texto. Ustedes ya deben tener a esta altura una Constitución Nacional. Van a ver que está el articulado completo y después los tratados, en los textos, el contenido de los tratados internacionales. No forman parte del mismo texto, pero sí se hallan en un mismo nivel de jerarquía y conforman el bloque de constitucionalidad federal. Entonces, toda la normativa infraconstitucional, todo lo que esté por debajo de ese bloque de constitucionalidad federal, tiene que guardar armonía y coherencia con el bloque de constitucionalidad federal. Ustedes saben que la propia Constitución prevé los mecanismos para la sanción de normas jurídicas. Ustedes vieron en otro video cuáles son los mecanismos previstos para sancionar normas jurídicas. Y sabrán que una norma jurídica no va a tener validez si no se sanciona conforme a los procedimientos previstos en la Constitución, ¿sí? Que sea dictada por el órgano competente, que es el Poder Legislativo, y que se ajuste a lo que dice la Constitución de cómo tiene que ser el procedimiento. Entonces, todo lo que esté por debajo del bloque de constitucionalidad federal tiene que guardar sintonía con lo que dice la Constitución. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa relación de coherencia se rompe? ¿Sí? Cuando se dictan normas jurídicas, por ejemplo, que violentan o contradicen las prescripciones de la Constitución Nacional, los derechos y garantías implícitos en la Constitución Nacional. Bueno, cuando esa relación de coherencia se rompe, hay un vicio de defecto que llamamos inconstitucionalidad. ¿Qué hace? Que la norma jurídica no valga, no tenga validez, ¿sí? Si es contraria a la Constitución, no tiene validez. Por eso existe el procedimiento de control de constitucionalidad, para garantizar que no
no sean sancionadas normas jurídicas que vayan en contra de la Constitución, ¿sí? O para el caso de que hayan sido sancionadas, que puedan ser revisadas y puedan ser declaradas inconstitucionales si no se ajustan con las prescripciones constitucionales. Entonces, la Constitución prevalece por sobre todo el orden jurídico y es la norma suprema. Todo el ordenamiento jurídico debe ajustarse a las prescripciones constitucionales. Para el caso de que no, tenemos previsto el mecanismo de control de constitucionalidad. ¿Cómo se lleva adelante el control de constitucionalidad? Ahora yo voy a explicar que hay distintos modos y voy a hacer la aclaración de cómo es en nuestro sistema jurídico, ¿sí? Otros sistemas jurídicos tienen formas de control distintas. Yo voy a explicar que hay distintas formas de control y me voy a circunscribir en particular a lo que tiene que ver con el sistema jurídico argentino. ¿Qué se va a controlar? Insisto, todo lo infraconstitucional. Por supuesto, dentro de la Constitución, las normas jurídicas comparten la misma jerarquía. No se puede revisar a través del mecanismo de control de constitucionalidad normas de la Constitución. Lo mismo con lo que tiene que ver con el derecho internacional incorporado a la Constitución. Entonces, dentro de la Constitución no existe un orden jerárquico en planos diferentes, por lo cual los artículos de la Constitución no son materia de control de constitucionalidad. Sí, las constituciones provinciales, que como vimos en el artículo 5, tienen que guardar sintonía con lo que diga la Constitución nacional. Las constituciones provinciales eventualmente podrían contener normas inconstitucionales, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, normas que puedan resultar lesivas a lo que la Constitución nacional plantea, pueden ser revisadas, ¿sí? Las constituciones provinciales pueden ser materia de control de constitucionalidad. Ya dije que no el derecho internacional. Y entonces vamos a ver en particular cómo se lleva adelante el control, ¿sí? Lo primero que vamos a analizar es cuál es el órgano que lleva adelante el control. El órgano puede ser un órgano político, ¿sí? Que el control esté a cargo de un órgano político, o puede estar a cargo de un órgano jurisdiccional, ¿sí? Un órgano político podría ser un órgano creado específicamente a los fines del control de constitucionalidad, o un órgano, el órgano legislativo, por ejemplo, ¿sí? Otra de las posibilidades es que el control sea llevado adelante por un órgano jurisdiccional, como es el caso de nuestro sistema jurídico. En nuestro sistema jurídico, el control de constitucionalidad lo lleva adelante el Poder Judicial, ¿sí? Los jueces de la nación. Dentro de esta distinción hay dos clasificaciones. El control jurisdiccional puede ser concentrado o difuso. Cuando digo difuso, quiero decir que cualquier juez de la nación, independientemente del fuero y de la instancia, puede ejercer el control, y concentrado es cuando ese control está circunscripto a una instancia únicamente. Como si en el caso de la Argentina dijéramos solamente controla la constitucionalidad de las normas la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un órgano jurisdiccional encargado de la administración de justicia y que es el órgano con mayor jerarquía, es la última instancia de revisión de las decisiones judiciales, la tiene la Corte Suprema de Justicia. Entonces, vuelvo, el control jurisdiccional puede ser concentrado cuando es un solo órgano que se reserva la competencia exclusiva del control, o difuso cuando ese control puede ejercerlo cualquier juez independientemente de la instancia o del fuero. En el caso argentino, el control es jurisdiccional difuso. ¿Por qué? Porque ejercen control de constitucionalidad tanto jueces de primera instancia como jueces de Cámara, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos los jueces, juezas de la Nación son pasibles de ejercer control de constitucionalidad de normas jurídicas y de actos estatales en nuestro sistema jurídico, ¿sí? También puede ser mixto cuando un tribunal constitucional, como los jueces ordinarios, tienen competencia. O sea, puede haber un órgano mixto que ejerza el control. En el caso nuestro, insisto,
insisto, para dejar asentada y clara la idea, el control es jurisdiccional difuso. Con relación a la vía mediante la cual se ejerce ese control, la vía puede ser directa o indirecta. ¿Cuándo es directa la vía? Cuando se promueve un proceso judicial exclusivamente para atacar la presunta inconstitucionalidad de una norma o de un acto. Cuando yo, la pretensión que tengo es poner en debate la constitucionalidad de una norma o de un acto. En cambio, la vía es indirecta cuando en el contexto de un proceso judicial que persigue otro objeto, planteo la necesidad de revisión de normas a los fines de establecer si guardan relación o no con lo que prescribe la Constitución Nacional. Pongo un ejemplo porque entiendo que es un poco complicado entender lo de la vía. Supongamos que se inicia un proceso judicial en la justicia, en el fuero civil, por desalojo. Yo estoy alquilando una casa, un departamento, firmo un contrato de alquiler, me comprometo a pagar una suma de dinero mensualmente y dejo de pagar. Incumplo con la obligación contraída contractualmente de abonar un canon locativo como consecuencia del uso de ese inmueble. La persona titular del inmueble, el dueño de ese inmueble, puede iniciar un juicio para lograr el desalojo de ese inmueble, en función de que yo no estoy respondiendo a mi obligación de pago a la que me comprometí. Hay un artículo del Código de Procedimiento Civil y Comercial que dice, es el 684 bis, que dice que una persona que inicia un proceso de desalojo, con la sola presentación del título de propiedad, puede pedir el lanzamiento del ocupante. Es decir, puedo pedir que, independientemente de que el juicio se lleve adelante y se sustancie y concluya en una sentencia, puedo pedir el desalojo anticipado, ¿sí? En ese caso, yo podría, mi abogada o abogado defensor, podría plantear la inconstitucionalidad de esa norma jurídica del 684 bis. ¿Por qué? Porque podríamos interpretar que va en contra del derecho a la vivienda digna consagrado constitucionalmente, ¿sí? Se estaría ordenando un lanzamiento anticipado, es decir, sin que se produzca prueba en el juicio, sin que se sustancie el juicio, con la sola invocación de la titularidad y la acreditación de esa titularidad mediante el título de propiedad, y se estaría vulnerando el derecho a la vivienda. Yo podría plantear la inconstitucionalidad de esa norma jurídica. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la vía indirecta? El proceso jurídico es un proceso de desalojo, es un juicio de desalojo que tiene como objeto conseguir el desalojo de un inmueble. En ese proceso jurídico, en ese proceso judicial, se plantea la inconstitucionalidad de una norma. Y por vía incidental, el juez o jueza tiene que decidir, de acuerdo a las argumentaciones que cada parte plantee, si ese artículo guarda o no coherencia con, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna consagrado en la Constitución, ¿sí? Por eso es por vía indirecta, porque no es que yo voy al juez y le digo, o a la jueza y le digo, el 684 bis es inconstitucional. Tiene que haber una lesión a un derecho en el marco de la alegación a la lesión de un derecho en el marco de un proceso judicial por otro objeto, ¿sí? Eso significa que la vía sea incidental o indirecta, que la cuestión de la inconstitucionalidad de la norma se plantea de manera incidental dentro de un proceso jurídico que persigue otro objeto, ¿sí? ¿Quién es el sujeto legitimado para provocar el control? ¿Cómo determinamos quién tiene legitimidad, facultad o potestad para para provocar ese control? Yo tengo que ser titular de un derecho o un interés legítimo que considere agraviado por esa norma que tacho de inconstitucional. Digo, esta norma es inconstitucional porque a mí me agravia
directamente me genera una lesión a un derecho, ¿sí? Por eso yo decía antes, tiene que ser en el marco de un proceso, ¿sí? Tiene que haber una afectación directa a un derecho en el marco de un proceso jurídico, ¿sí? Con relación a los efectos de esa declaración de inconstitucionalidad, yo voy a hacer el planteo, ¿sí? Tengo que tener un interés afectado, voy a hacer el planteo de inconstitucionalidad, voy a argumentar en ese proceso por qué esa norma jurídica es inconstitucional, por qué vulnera un derecho, por qué violenta las prescripciones o contradice las prescripciones de la Constitución Nacional. La otra parte en el proceso va a manifestar también su posición respecto a ese planteo de constitucionalidad. El juez o jueza resuelve. Es decir, la declaración de inconstitucionalidad se plasma, se expresa en una sentencia judicial. Ahora bien, esos efectos de esa declaración de inconstitucionalidad pueden ser de dos modos distintos: inter partes o erga omnes. Es inter partes cuando el efecto es limitado o restringido entre las partes del proceso. Es decir, que la declaración de inconstitucionalidad implica no aplicar esa norma jurídica en el caso en concreto, ¿sí? Para el caso. Si el efecto es erga omnes, la consecuencia es que se invalida la norma más allá del caso, para todos. Eso, en nuestro sistema, el efecto de la declaración de inconstitucionalidad es inter partes. Eso surge de... Ustedes saben que una norma jurídica no puede ser derogada por otro órgano que no sea el Poder Legislativo. Si una declaración de inconstitucionalidad emanada del Poder Judicial, de un juez o jueza de la Nación, invalidara la norma para todos, estaría implícitamente derogando la norma jurídica. Entonces, y eso no está permitido en nuestro sistema jurídico. Entonces, en nuestro sistema, la declaración de inconstitucionalidad tiene efecto entre las partes, ¿sí? Repaso. El control de constitucionalidad en nuestro sistema jurídico es, de acuerdo al órgano que lo realiza, jurisdiccional difuso, es decir,